el capítulo de la psicología de los procesos oníricos. En 1920, Freud tiene un párrafo, digo, que nos ubica en esto, ¿no? Que es 1900. En ese párrafo, el primer párrafo del punto 3 de Más allá del principio del placer, en ese párrafo Freud dice que en estos 25 años, o sea, desde 1895, estudios sobre la histeria, en estos 25 años, dice él, el psicoanálisis ha sido distintas cosas. Ha ido cambiando, ya hasta 1920, ¿no? Y estas distintas cosas que fue siendo el psicoanálisis, él las va enumerando y dice que primero fue un arte interpretativo. Después fue un análisis de la resistencia. Y después se transformó en un análisis de la neurosis de transferencia. Es decir, esto lo voy a mencionar muy rápido, porque esto es justamente todo lo que ustedes van a ver de aquí en adelante. Es decir, que el psicoanálisis dejó de ser esto y dejó de ser esto otro, ¿sí? El arte interpreta, y en ese párrafo Freud explica cuál era cuál era el cometido y cómo entendía él en ese momento que era el psicoanálisis. El arte interpretativo era justamente esto que estamos viendo, es decir, a utilizar la asociación libre para poder dilucidar qué contenidos estaban latentes, produciendo el fenómeno sintomático, el sueño. Y, dice él, lo único que teníamos un poco de cuidado en la relación transferencial y en el momento adecuado dábamos la interpretación. Lo que se esperaba, al igual que se esperaba en la catarsis, era esta famosa unión del afecto y la representación. El síntoma de distintos modos, la represión de distintos modos, separa afecto y representación. En la fobia de un modo, de la obsesión de otro modo, en la histeria de conversión somática o de otro modo. El objetivo era esto, unir afecto y representación. Y lo que se esperaba era también, por esto mismo, cancelar la amnesia. La amnesia que había producido justamente a nivel de 1895 el trauma. ¿Sí? Entonces, levantar las represiones y recordar tenían que ser un solo movimiento terapéutico. Y esto no se consigue, ¿sí? Se consiguen éxitos parciales, se consigue un enorme avance en el tratamiento de la histeria de conversión, pero Freud se traba, especialmente, él lo dice, con la neurosis obsesiva. Cuando se le complica este método, este arte, esta idea de qué consiste ser psicoanalista y psicoanalizar a alguien, que es interpretarlo, se le complica con la neurosis obsesiva. Él dice que él nunca había tratado neurosis obsesivas graves y cuando comienza a aplicar esto a la neurosis obsesiva, cambia la teoría, ustedes ya lo van a ver, introduce la cuestión del narcisismo y comienza a poner el centro el eje del trabajo en el análisis de las resistencias del paciente. Pasados los años, esto tampoco va a funcionar o va a tener ciertas dificultades graves, no solo en los pacientes, sino en la experiencia que Freud va tomando de analizar analistas, porque para esa altura ya Freud, mucha parte de la pacientela de Freud
son psiquiatras o médicos que están interesados en practicar el psicoanálisis, se psicoanalizan con ese fin. Y ahí aparece el concepto, se los digo rápidamente, que después ustedes van a ver, el concepto de neurosis de transferencia. El concepto de neurosis de transferencia es un concepto que crea Freud para explicar la extraña relación que se comienza a presentar entre el paciente y su psicoanalista. Él dice que la neurosis de transferencia reemplaza, ¿sí?, a la neurosis clínica. Es decir, que el establecimiento de esa neurosis de transferencia implica una enorme mejoría clínica. El paciente deja de sufrir buena parte de sus padeceres neuróticos, pero la neurosis se traslada a la relación con el psicoanalista, ¿sí? Entonces, hacia 1920, Freud va a llegar a ese punto, al problema de que la relación con el psicoanalista es la neurosis misma. El paciente ya ha mejorado, ya ha restablecido una cantidad de cuestiones como poder amar, poder trabajar, etcétera, etcétera, pero la neurosis está enquistada en la relación con el analista. Por eso el eje ya no es interpretar un sueño, si esto, si aquello, si el símbolo, si lo que fuera, ni si el paciente se resiste mucho, poquito, nada, sino poder desanudar ese vínculo que ha sido terapéutico, pero que en algún momento tiene que concluir. Y a Freud lo comienza a preocupar mucho este tema, la liquidación de la transferencia, ¿sí? La transferencia ha servido para curar al paciente, pero el asunto es ahora cómo liquidarla, ¿sí? Cómo puede el paciente abandonar a ese personaje que en algún momento lo escuchó e irse, ¿sí? Esto que en el momento en que nosotros estamos ahora es pleno análisis, el análisis como un arte interpretativo, donde Freud está desarrollando toda su teoría interpretativa. Cualquier día me voy a sacar un diente en cámara. Hay un texto, que ustedes no lo van a ver, que es el caso Dora, que tiene como subtítulo, que Freud lo publica, fragmento del análisis de un caso de histeria, el caso Dora, sueños e histeria, ¿sí? Así es el subtítulo. Todo ese caso clínico ya es muy distinto a los casos clínicos que él presentó con Breuer en la Catarsis en 1895. Él expone el caso clínico basándose en sueños, ¿sí? Él divide el caso clínico en el análisis de los sueños de esta paciente. Y eso es pleno arte interpretativo. Digo esto y le subrayo esto porque es una idea, es la más vulgar de las ideas acerca de los psicoanalistas, que los psicoanalistas se dedican a interpretar y todo lo que importa es que uno interprete y, bueno, como quien vende golosinas, vende interpretaciones, le pagan para interpretar, entonces uno interpreta y, bueno, con eso se gana la vida. Esto no es así. No se trata de un dispenser para meter moneditas y sacar interpretación. Pero Freud está en este momento así. Después, al final del programa de la materia, ustedes van a ver el lugar que finalmente va a tener la interpretación en el trabajo concreto, y es un lugar secundario, ¿sí? Pero está bien esto de recordar la línea cronológica para esto, para que no aparezcan después hablando del yo y el ello y el núcleo patógeno, o sea, que es una mezcolanza completa. Bueno, lo que nos queda, yo les decía que en la interpretación de los sueños, Freud comienza desde lo que él hace en la práctica clínica, el método de interpretación onírica. Yo lo que hago es esto y esto,
Los métodos anteriores al psicoanálisis para interpretar sueños eran métodos profanos, le llama él, o legos, no científicos, esa sería la idea, que se dividen en dos partes: el método simbólico, que interpretaba por el talento, la inspiración de un sacerdote o un interpretador, justamente, todo el sueño en su conjunto, en base a un talento, a un don que alguien tenía. Y el método descifrado, que era, dábamos el ejemplo de los libros chinos de interpretación de los sueños, en los cuales el método descifrado se separaba en partes al sueño y se traducía cada parte en base a un código. Freud dice que su método va a explicar incluso por qué aquellos métodos tenían algún éxito o algún prestigio, y su método va a hacer las dos cosas. Divide al sueño en partes, pide asociaciones libres por cada fragmento, que el paciente mismo divide, que no lo divide el analista, y en base a ese material onírico, a esos pensamientos oníricos que encuentra en las asociaciones libres que el paciente hace sobre los fragmentos del contenido manifiesto, en base a ese contenido material onírico, en algún momento, dice Freud, se va a poder adivinar este rebus o esta adivinanza que es el sueño, y ahí el sueño, su conjunto, igual que en el método simbólico, va a cobrar sentido, ¿sí? Este insight, por decir así, este descubrimiento de que en el sueño hay un rebus o una adivinanza, muchas veces la hace el mismo paciente, ¿no? Yo les había dado algunos ejemplos ahí de más vale pájaro en mano que sin volando, más vale mi novio medio pajarón que este muchacho muy atractivo y medio gato, digamos, ¿no? Ese era el ejemplo que les daba. Después, en el trabajo del sueño, habíamos... Este último capítulo es, por decir así, la teoría psicológica que Freud construye en base a todo lo que ha dicho. Por eso está al final del texto. O sea, si yo encuentro esto en la clínica, le pido a mis pacientes que asocien libremente sobre el sueño. Si encuentro que el sueño trabaja en base a 4 ejes: condensación, desplazamiento, figurabilidad y la versión secundaria, que era el eje cartesiano que habíamos hecho, ¿se acuerdan? Condensación, desplazamiento, figurabilidad y elaboración secundaria. Si todo esto funciona así, entonces, ¿cómo funciona el inconsciente? ¿Cómo funcionan estos procesos? Y ahí es el capítulo de la psicología del proceso onírico. Por eso les insisto en que esta es la parte más teórica y la parte más modificable, además. Es la teoría que él hace en ese momento en base a lo que tiene. Como ustedes saben, Freud venía de la neurología, y aún después de haber escrito estudios sobre la histeria con Breuer, el pizarrón está, ahí está, aún después de haber escrito estudios sobre la histeria con Breuer, donde Breuer defendía un modelo representacional de la mente, no neurológico, Freud insiste y desarrolla la psicología, el proyecto de psicología para neurólogos. O sea, lleva la fantasía de reducir la representación y la neurona al delirio. No publica nunca ese trabajo, él se da cuenta que eso no cierra por ningún lado, y aún, por eso les digo, después de haber escrito con Breuer en términos de representación, él sigue mascullando esta cuestión de poder homologar representación y neurona, escribe el proyecto de psicología para neurólogos, eso no cierra por ningún lado, y no lo publica y abandona ese modelo, esa idea de un modelo neuronal. Sin embargo, todo esto viene para introducir el esquema de Peine. Cuando él teoriza qué pasa con este fenómeno del sueño, vuelve, o sea, se basa en la idea de que el psiquismo sería como un enorme
arco reflejo. El arco reflejo es simplemente lo que sucede cuando ustedes estimulan un axón de una neurona y de una dendrita, perdón, y el axón responde, ¿sí? La dendrita es estimulada y el axón hace que ustedes muevan la pierna, o el tobillo, o se les acalambre la pierna. Ese arco reflejo implica algo que entra y algo que sale, algo que, un estímulo que el aparato elabora de algún modo. En la primera clase sobre el sueño, yo les había mencionado esta cuestión de estos experimentos de Wilhelm Wundt sobre el estímulo subumbral. Es esto mismo, ¿sí? Acá lo comienza a teorizar. Él dice, bueno, acá está el polo perceptivo del aparato psíquico y acá está el polo motor. Un estímulo subumbral sería eso, algo que estimula pero no logra despertar, y el aparato lo tiene que atender, tramitar de algún modo, y el estado del dormir, esto es clave, el estado del dormir lo que hace es cancelar el polo motor, ¿sí? Es decir, cuando ustedes están soñando, el polo motor está cancelado, que es, en este esquema de Freud, la vía, el vehículo de cualquier tipo de descarga. Como ustedes estarán escuchando, si prestan atención, también en esto está implicada la idea de energía. Es decir, hay una energía que entra y una energía que debe salir para mantener el equilibrio del aparato. Un estímulo entra, un estímulo debe ser descargado. Es decir, que básicamente él va a plantear esto, digamos, va a partir de la noción de la cual él venía, de los estudios en laboratorio, de la neurona intermedia de la anguila, que efectivamente esas cosas investigaba Freud, y en base a esta idea del arco reflejo. Bueno, entonces, lo que él va a plantear es que como está cerrado el polo motor, ¿sí?, la descarga de lo que sea de este estímulo subumbral que viene de afuera, la descarga va a tener, este sería el sentido progresivo. Entra, transcurre, sale. Ahí se ha procesado un estímulo. El aparato va a funcionar de modo regresivo y va a volver al polo perceptivo. Por eso, aquí aparece la alucinación. Es decir, todos los órganos de los sentidos que están dispuestos a recibir estímulos, en vez de recibirlos, los emiten, ¿sí? Entonces el ojo, como ustedes ya les comenté, existe algo que se llama movimiento ocular rápido, que se usa experimentalmente cuando uno tiene una persona durmiendo, con los párpados cerrados, uno comienza a ver que los ojos se mueven y se llama MOR, movimiento ocular rápido, y eso indica que está soñando. Lo mismo ya se ha descubierto para, en el caso de las alucinaciones de las distintas esquizofrenias, las alucinaciones auditivas ya se ha descubierto que efectivamente hay una actividad del oído, o sea que el paciente está alucinando, efectivamente, el problemita con esos casos es que están despiertos, entonces el aparato no está. El esquema del peine en las personas. Es la pregunta que me hacen desde que soy adscripto a la cátedra. Sí, los sonámbulos, efectivamente. Desde entonces, hace muchísimos años, siempre aparece el alumno que cuando explicas esto pregunta por los sonámbulos. Sí, efectivamente, en los sonámbulos parecería que no está cancelado del todo el polo motor, efectivamente no está cancelado, pero sí está cancelada la conciencia. En este esquema que hace Freud, de entrada y salida, la conciencia va a quedar acá, ¿sí? Entonces, ¿sí está cancelada la conciencia? Ya esta pregunta, hace tantos años que enseño esto, que esta pregunta ya me la sé, ya la aprendí. Casi 30 años después, finalmente la aprendí.
El sonámbulo, efectivamente, no tiene cancelado el polo motor, tiene esta estimulación en la percepción, esta dirección retrógrada que dice Freud, y la actúa. El sonámbulo está actuando un sueño, ¿se entiende? O sea, está deambulando, caminando. El abuelo de un amigo mío asustaba a toda la familia porque efectivamente el abuelito sufría de sonambulismo y al fondo de la casa había un taller. Entonces, en medio de la noche, el abuelo estaba martillando, martillando, era un abuelo, un hombre español, que en España era campesino y trenzaba esparto. El esparto es como si fuese un tejido, una fibra, que se hacen trenzas y se hace mojado, se trenza mojado y se va golpeando con un martillo de madera. Entonces, de pronto toda la familia estaba durmiendo y se escuchaban golpes atronadores en el taller y había que llevar al abuelito a la cama de nuevo, porque lo que está cerrado es el polo perceptivo sigue cerrado, es decir, el paciente está alucinando desde adentro, está recibiendo desde adentro, no de afuera, y está cancelada la conciencia. Ese mismo cuadro, o sea, ese mismo fenómeno, que es relativamente frecuente, no es muy frecuente, pero el sonambulismo tiene cierta frecuencia, sirve en el diagnóstico de lo que se llama las psicosis orgánicas, que se le llama onirismo, ¿sí? Onirismo. El paciente que llega a una internación, los familiares lo llevan, porque el paciente está como ido, se está viviendo como en un sueño, y efectivamente actúa como un sueño, busca los marcianos, porque está soñando con marcianos, y no sale de ese estado. Justamente las preguntas que los psiquiatras o los médicos les hacen tienen que ver con esto, con la orientación temporoespacial. ¿Qué día es hoy? ¿Quién es usted? ¿Dónde durmió anoche? ¿Sí? Es decir, y el paciente no puede responder. Cuando no hay orientación temporoespacial, eso en general indica que es un cuadro orgánico, ¿sí? Es decir, puede ser un cuadro tóxico, si fumaron alguna marihuana que estaba media podrida, bueno, o si experimentaron con pastillas que no debían experimentar, también les puede pasar eso, el onirismo. Es decir, el paciente está como viviendo un sueño y efectivamente lo actúa. El sonambulismo sería lo mismo, o sea, no está recibiendo percepciones alucinadas y las está actuando, como el abuelito de mi amigo, que él estaba trabajando en su taller y no había ningún esparto ahí, no había ninguna trenza. Él movía la mano y le daba con el martillo las cosas, ¿no? Sí, estamos, hay alguna pregunta en el chat, no sé si recién alguien interrumpía. Pero bien, la pregunta sobre sonambulismo es correcta, es eso. Entonces, cerrado el polo motor, dice Freud, se alucina. En el caso del sonambulismo, se alucina y además se actúa, ¿sí? Por eso, por eso yo les aclaraba al inicio de que acá no hay ningún problema en criticarlo a Freud. Efectivamente, este esquema, Freud después lo va a tirar, ¿sí? Como tiró muchos conceptos y muchas cosas, las usó un tiempo y después las tiró. Pero sirvieron en el medio. Efectivamente, el esquema del peine, que se llama, acá les voy a poner represión. A Freud le permite explicar muchas cosas, le permite crear esta teoría del sueño coherente con lo que él está haciendo en el consultorio, con lo que resulta del método de asociación libre, pero después se va a transformar en un obstáculo para la misma teoría, porque este concepto de represión, él va a poner aquí lo preconsciente, vayan tomando nota ustedes, porque acá no se lee nada, les aviso.
Y acá va a poner el inconsciente, ¿sí? Inconsciente. Los esquemas son útiles, pero a veces llevan obviedades, cosas que uno no se cuestiona, pero que son obstáculos para pensar las cosas de otro modo. Él, sin darse cuenta, está haciendo un esquema en el cual la represión y lo inconsciente son lo mismo, ¿sí? Quedan en el mismo lugar. El último palito, no sé qué dice. Es decir, lo preconsciente es todo aquello que funcionalmente yo no tengo, no uso en la conciencia, pero que puedo hacer consciente. Todos los recuerdos de su infancia que ustedes tengan, una cantidad de historias, una cantidad de... En este preconsciente es que yo les decía que los ensueños diurnos tienen elaboración secundaria porque son fantasías que ustedes tienen despiertos. Entonces ya pasan la censura porque ustedes las tienen despiertos. Por más cochinas que sean, su conciencia soporta esa fantasía. Entonces después sueñan eso con mucha elaboración secundaria y se hace muy difícil interpretar qué contenido latente sería la respuesta más. El último palito sí sería la respuesta motora. Entonces, el preconsciente es eso que se puede hacer consciente con cualquier tipo de esfuerzo de memoria. Hacia, ¿cómo fue el último cumpleaños de tu mamá? Bueno, hace un poco de memoria y decía, así, fue de tal modo. Pero en el esquema, él plantea aquí la represión y por el formato geométrico, por la geometría del esquema, represión e inconsciente quedan en el mismo lugar. Y esto le va a causar muchísimos problemas a Freud después. Cuando veamos la segunda tópica, este es uno de las razones por las cuales Freud cambia de tópica. Ustedes van a estudiar la primera tópica, la segunda tópica. La primera teoría del trauma, la segunda teoría del trauma. La primera teoría de la angustia, la segunda teoría de la angustia. Sí, lo van a odiar Freud a final de año, porque todo cambia. La teoría de la angustia, aprenden una, la tienen que olvidar porque Freud la cambia, y hay otra teoría de la angustia. El primer aparato psíquico y Freud después lo cambia. En verdad, si ustedes ya leyeron estudio sobre la histeria, sobre psicoterapia de la histeria, el capítulo de ese libro, ahí también, si ustedes tienen un poquito de imaginación, ya Freud expone esta necesidad que él tiene de hacer un esquema abstracto, porque nada de esto tiene una localización cerebral, ¿no? Como les decía, él tiene que abandonar la idea de que la neurona y el cerebro van a explicar algo. Las áreas de Broca o lo que fuera, que ya estaban en la época de... Y ya estudia en psicoterapia de histeria, él ya, ahí no se ve en la pantalla, ya hizo un esquemita. ¿Se acuerdan que decía él que había un núcleo patógeno, los cordones estos, que había, y había como hilos lógicos que se podían ir siguiendo y que era más fácil llegar al núcleo patógeno por los hilos lógicos que intentando una fuerza directa? Que la fuerza directa a recordar el núcleo patógeno lo único que producirá más resistencia, ¿sí? Que por eso él termina en la asociación libre. La asociación libre es, si se ubican en la catarsis, necesito hipnotizar al paciente, hacer que el paciente hable del pasado, hable de cuándo comenzaron sus síntomas, en qué contexto, y mientras más directo le pregunto, y está hipnotizado, le pregunto más directamente, voy al núcleo patológico, más resistencia encuentro. El paciente se trabuca aunque esté hipnotizado. Se traba, no responde. Cosa que en la catarsis los hilos lógicos van indicando el camino. Esto es una cosa precaria de la asociación libre. La asociación libre está basada justamente en confiar en que los hilos lógicos van a ir apareciendo en la asociación. Pero volviendo a esto, entonces, la idea de Freud es que este aparato tiene que elaborar un estímulo pensado en términos energéticos, por eso les digo, la idea de energía está presente. Para elaborar eso, tengo que hacer una acción motora, una descarga. Como no lo puedo hacer, el aparato trabaja en forma
retrospectiva y alucino en vez de recibir estímulos, ¿sí? Y ese es el modo que tiene el aparato de descargar este estímulo. Ahí en ese capítulo van a ver esto que decía, que les comentaba yo respecto de que Freud, en el capítulo que no leemos, que es el 1, Freud explica lo que ha dicho y está de acuerdo incluso Freud con lo que ha dicho Wundt respecto de los estímulos subumbrales. Él dice efectivamente, los sueños son el guardián del dormir. Lo que el aparato quiere es seguir durmiendo. Entonces, elabora estos estímulos subumbrales de algún modo para resguardar el seguir durmiendo. Después, más adelante en los años, cuando veamos introducción del narcisismo, del concepto de narcisismo, efectivamente el sueño resguarda el dormir porque el dormir es un acto narcisista, ¿sí? Un acto narcisista sano, normal, digamos. Es justamente muchos pacientes psicóticos lo que comienzan sus brotes con no poder dormir. Pero claro, como hay una satisfacción narcisista en el dormir, el sueño se produce justamente para ser el guardián del dormir. Lo que yo les comentaba el otro día, que contra Wundt, y exigiendo un poco más de cientificidad al asunto, Freud dice, bueno, pero hay que explicar los sueños que se producen sin estímulos subumbrales. Y todo el mundo testimonia que tiene sueños sin que haya una evidencia de un estímulo subumbral. Entonces él dice, el motor del sueño es un estímulo que proviene de adentro del aparato, que es el retorno de lo reprimido, ¿sí? Ahí esto va a dar la idea de el motor del sueño. Ese es el estímulo que te está por despertar y por el cual haces el sueño, ¿sí? Este famoso deseo infantil inmortal, digamos, indestructible. Bueno, a ver. En este mismo sentido, bueno, no sé si... Bueno, volviendo a esto del motor del sueño, digo porque esto, allá cuando vimos el trabajo del sueño, yo les había subrayado el tema de la elaboración secundaria, ¿sí? El cuarto elemento que yo les subrayaba que funciona en la alucinación. Es otra cosa distinta que lo que sucede cuando yo narro el sueño ya despierto, donde funciona el proceso, o sea, el proceso secundario, en donde yo le doy cierta lógica, lo cuento en forma, a través del lenguaje, le doy una secuencia, cuando el sueño en verdad fue alucinado todo junto. Esta elaboración secundaria, como les decía, Freud dice, le da como un premoldeado al sueño y hace mucho más difícil la interpretación. A los fines de descifrar un sueño es más promisorio un sueño fragmentario, con pocos elementos, como el sueño de la palabra canal, que yo les comentaba, que un sueño completamente elaborado, porque ese va a ser bastante difícil, porque tiene mucha elaboración secundaria. Esa elaboración secundaria es cosas que el preconsciente puede haber fantaseado en la vida consciente, no pasan la censura fácilmente, pero logran disfrazar el contenido latente de tal modo que se hace refractario. Aquí es donde tenemos que diferenciar dos cosas. La participación en el sueño de deseos preconscientes y lo que va a ser el motor del sueño, que es el deseo inconsciente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay muchos... Para explicar esto, Freud se va a servir de los sueños de los niños. Los sueños de los niños, justamente porque la formación del psiquismo está precaria, la censura misma no está muy advertida, no está recargada de valores
y de implicancias morales. Entonces, el sueño del niño tiene como una mayor facilidad para manifestar su origen inconsciente, ¿sí? Es decir, el niñito tiene un hermanito y se despierta llorando porque soñó algo tremendo. El hermanito se caía del balcón. O sea, y sí, se le prohíbe algo al niño durante el día y esa noche el niño sueña que se cumple eso que le prohibieron, ¿sí? El tema es la dinámica que hay acá entre los deseos preconscientes y los deseos inconscientes. Freud dice, digo porque son formulitas que ustedes la van a leer y después, que los deseos preconscientes son lo que se llama el socio industrial, ¿sí? El socio industrial, el que trabaja, y que el socio capitalista, acá tienen que aprender un poco de economía, capitalista, es el deseo inconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes consiguen un agrónomo, por ejemplo, ustedes son muy ricos, tienen mucho dinero y compran una gigantesca estancia, pero ustedes no quieren laburar. La plata la ponen ustedes, el capital lo ponen ustedes, pero el que trabaja, el que cría las vacas, el que siembra los campos, es el ingeniero agrónomo, ¿sí? Ese sería el socio industrial. Pero ustedes son los que pusieron la plata y son los que van a llevarse más ganancias de todo eso, ¿sí? Esa es la idea. Es decir, en los deseos preconscientes, dice Freud, no alcanzan ni a despertar la conciencia, ni a motorizar una alucinación, ¿sí? Para eso necesita la ayuda, ¿sí? Necesita del capitalista. Yo siempre les hago un ejemplo que me ha sido útil pedagógicamente. Es como si ustedes quisieran asustar a alguien que les debe dinero y contratan un matón para que le dé un susto a la persona que les debe dinero. El matón va, le arranca un brazo, le quiebra el cráneo y ustedes dicen, no, no, yo no quería que hicieras eso. Pero claro, por eso es medio complicado meterse con matones y con mafiosos, porque por ahí no entienden muy bien lo que ustedes querían. Y él le dio un susto, efectivamente, le quebró las dos piernas, le rompió el tabique de la nariz. Y ustedes dicen, no, no, yo quería que lo asustara, nada más. Eso sería más o menos el socio capitalista. Es decir, ustedes tienen conflictos, por ejemplo, con su jefe en el trabajo, ¿sí? Y se quedan rumiando la bronca de lo que les dijo el jefe en el trabajo, qué sé yo, sé cuánto. Se duermen y soñando que efectivamente se pueden vengar de su jefe en el trabajo, de pronto aparece el deseo inconsciente, aparecen los mafiosos, y su jefe se parece demasiado a su papá, ¿sí? Y le quiebran el tabique y le rompen las dos piernas, digamos. Entonces ahí ustedes dicen, se despiertan y dicen, oh, tuve una pesadilla. Pero claro, ahí está mezclado ambas cosas. Justamente el deseo preconsciente trabaja, ¿sí? Une sus deseos que podrían ser conscientes, digamos, que podrían pasar la censura. El tema es que el motor es el deseo inconsciente y ese no se anda con chiquitas, y el industrial lo desfigura, ¿sí? Ese es por eso el socio industrial, el que trabaja disimulando, uniendo representaciones con otras que no son tan graves. Este mismo fenómeno, digamos, de que el deseo preconsciente no logra ser un estímulo subumbral para despertarte, sino que sí lo es el deseo inconsciente, infantil, etcétera, etcétera, va a producir otros dos fenómenos. Dice Freud que en este trabajo, digamos, en esta vía
regrediente, esta sería la vía progrediente, esta la regrediente. En esta vía regrediente se producen en el sueño, dice Freud, 3 regresiones, ¿sí? Ahí se enredan siempre. Tópica, cronológica y formal, o simbólica, ¿sí? Es decir, ¿qué quiere decir esto? La regresión tópica es justamente esto, algo de aquí, que tendría que salir por aquí, vuelve a la conciencia alucina, la conciencia o la percepción alucina, algo está viviendo, pueden ser conscientes incluso en el sueño, tener este fenómeno de él, estoy consciente de que esto es un sueño, esta regresión tópica. La regresión cronológica es justamente cuáles son, me perdí la pregunta, cuáles son los temas del sueño son infantiles, es decir, y esto, claro, regresión tópica, cronológica y simbólica o formal. Esto es importante porque en la deformación del sueño, ¿sí? Yo creo que ya les había dado el ejemplo de una joven hija de intelectuales que tenía una carga así de valores y moral también, y de ideales y de ideología, en la cual ella debía ser una mujer autónoma, independiente, una investigadora que viajara por el mundo, etcétera, etcétera, y tiene un sueño en donde hay una fiesta y de pronto en sus asociaciones libres aparece el detalle de que ella tenía un vestido blanco. Y yo les comentaba en aquel momento que me miró con mucho odio, con mucha bronca, simpáticamente, pero con mucha bronca, cuando le dije que estaba en su casamiento, digamos, ¿no? Que el sueño era de que se estaba casando, pero que se estaba casando de blanco, como se casan en las iglesias. Todo esto era contrario a la ideología de izquierda, el poliamor y todo lo que ustedes pueden imaginar en un intelectual así de izquierda y que busca su autonomía. Es decir, y desde ahí, en el análisis, se comenzó a aparecer, ella comenzó a hablar de la Susanita, o sea, en contra de Mafalda, que era el ideal que le habían dado sus padres, la parte que tenía ella de Susanita. Esto quiere decir que cuando el sueño se alucina, los símbolos también son símbolos de otras épocas nuestras. ¿Se entiende? Son los símbolos que eran importantes en la infancia. No necesariamente ustedes van a utilizar simbología de sus últimos años de vida. ¿Se entiende? La simbología también va a sufrir esta regresión. Entonces, de pronto ustedes pueden, si han ido a un colegio católico, por ejemplo, y les han quemado la cabeza con el corazón de la Virgen María y no sé qué otra cosa, de pronto ustedes tienen 50 años y de pronto sueñan con el corazón de María. Y eso, claro, desfigura aún más todavía, le da más un aspecto de absurdo. Toda la simbología, Freud tiene un ejemplo muy, muy simpático, porque además es muy obvio, la aparición de gigantes en los sueños. Él dice que la aparición de gigantes es simplemente una regresión cronológica, porque efectivamente, si ustedes se acuerdan, cuando eran niñitos, sus padres eran gigantes, ¿sí? Ustedes no le daban ni a la rodilla, o sea, lo miraban al papi y pedían upa como si el papi fuese un gigante. Y él dice, la aparición de los gigantes en los sueños frecuentemente se refieren a eso, a una regresión cronológica y simbólica, porque efectivamente uno se crió entre gigantes, porque uno era un enano. Es decir, esas serían las 3 regresiones. Cronológica, alguien lo pedía ahí, tópica, porque se alucina en la percepción, no en el polo motor. O sea, en vez de haber descarga,
hay una regresión tópica. Hay una regresión cronológica y hay una regresión simbólica o formal. O sea, nuestros símbolos no son los de ahora. Los símbolos que efectivamente en la vida consciente pueden integrar nuestra ideología, nuestros valores, nuestros gustos estéticos incluso, ¿sí? Si ustedes pueden... eso... Bien. Otro elemento que participa, digamos, en este trabajo, digamos, en el cual se une el motor del sueño, los deseos inconscientes, con el preconsciente, en este trabajo, en esta unión, Freud ubica algo que él denomina el resto diurno. Primero lo decimos como lo dice Freud en ese momento, pero no va a ser así. Freud lo ubica al resto diurno como algo que frecuentemente es muy obvio. La persona, el soñante, digamos, ya no son pacientes realmente, sino el soñante sabe que hay algo que está referido al día anterior. Siempre, ojo a este detalle, siempre el resto diurno es del día anterior a haber soñado. Freud dice, ahí por ahora, digamos, en la impresión de los sueños, que son restos nimios, sucesos del día que carecen de valor por sí mismos, pero que sirven para que se unan a él componentes inconscientes, ¿sí? Entonces, al igual que en la elaboración secundaria, ¿sí? El paciente dice, bueno, soñé esto porque ayer vi un libro en la vidriera de una librería, entonces soñé tal cosa. Esto que les digo no es un ejemplo al azar, es uno de los ejemplos que Freud da sobre sueños de él mismo, el sueño de la monografía botánica, ¿sí? Él ha visto un libro en una librería y bueno, y sueña, y él dice en ese momento, en 1900, que el resto diurno es nimio, es decir, que es algo neutro que sucedió en el día, pero que se presta a ser cargado de un contenido inconsciente. ¿Sí? ¿Se entiende? Y ahora tendríamos que completar lo que habíamos dicho del método onírico, porque en aquel capítulo él no lo dice, pero sí lo dice acá. Dice que en general es muy importante ubicar el resto diurno en un sueño. Es muy importante. Que siempre es deseable que en cualquier análisis de un sueño, es decir, pedir asociaciones libres sobre las distintas partes del sueño que el paciente divide y comenzar a escuchar el contenido, el material onírico, el pensamiento onírico, que en eso es importante ubicar dónde está el resto diurno, que habitualmente sale. En las asociaciones libres, a la larga, tiene que salir. Él le da mucha importancia, pero justamente indica que no tiene ningún valor lo que sucedió. Con el paso de los años, incluso con los ejemplos que Freud mismo da, porque Freud es, en ese sentido, yo les había comentado en algún momento que Freud nunca dejó su ambición de ser un investigador de laboratorio, ¿no? Él tuvo que dejar la investigación de laboratorio, lo que él consideraba una investigación así, experimental, empírica, que él valoraba más que la clínica. Y bueno, ese deseo se transformó la clínica, porque él siguió ese deseo de ser un investigador. Les menciono esto en el contexto de que Joseph Breuer, lo formó a Freud como clínico y Freud era muy ingenuo como clínico.
decía, no quería hacer eso, no estaba formado, no había pensado en hacer eso, y por ejemplo, esto que ustedes han leído en Elizabeth, que él en algún momento rompe la confidencia médico-paciente y le habla a la madre de que Elizabeth está enamorada del cuñado, lo cual hace que Elizabeth lo odie y no lo quiera ver nunca más en la vida. Eso no lo haría ningún clínico. Cualquier clínico de cualquier época, un médico canchero, por decir así, con oficio, sabe que esas confidencias no se hacen. Uno puede estar atendiendo a un señor con sífilis o a una señora embarazada y uno sabe que el marido tiene sífilis y por tanto no la puede estar dejando embarazada y uno no hace no le comenta al marido, mire, sabe que usted probablemente es estéril, así que no se alegre tanto del embarazo. Bueno, esas cosas los médicos desde todos los siglos saben que Freud era muy ingenuo. Todo este preámbulo que les hago es porque Lacan lo ha marcado mucho, pero otra gente también ha marcado, el nivel de exposición de su subjetividad que Freud hizo en este libro. Muchos han mencionado que ustedes recuerdan que en el programa ustedes leen las cartas de Freud a Fliess y Freud le comunica a Fliess su supuesto autoanálisis. Todos suponemos que en verdad desde la obra posterior, digo 1920, neurosis de transferencia, etcétera, etcétera, todos suponemos que en verdad Freud tenía una neurosis de transferencia con Fliess y que Fliess estaba completamente idealizado y que le funcionaba, por supuesto, muy mal como analista. Y este autoanálisis no es un autoanálisis, sino que es un análisis con Fliess, con alguien más o menos casi delirante. En esa situación de orfandad, de huérfano que está Freud respecto de tener un analista, la interpretación de los sueños es como parte de su autoanálisis. De hecho, él cuando la publica, dice en el prólogo, esta obra es el efecto, y dice una frase muy fuerte, el efecto de el hecho más importante en la vida de un hombre, la muerte de su padre. ¿Sí? Entre los sueños que Freud ejemplifica y utiliza de sí mismo, están justamente los sueños que él tiene a la muerte de su padre, que bueno, de algún modo uno, él, en el texto, él dice, bueno, yo para no exponer la privacidad de mis pacientes utilizo mis propios sueños, bla, 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 pero en verdad es algo que pasados los años y cuando efectivamente comenzaron a existir psicoanalistas que no existían, obviamente, es relativamente fuerte ver el nivel de exposición subjetiva de Freud. Hay asociaciones libres que hace Freud sobre sus sueños, en los cuales yo recuerdo uno que es muy gracioso, digamos, muy gracioso, que es muy terrible. Él habla de que conversa con su mujer, con Marta, por la cual abandonó la carrera de investigador, porque Marta se iba a casar con otro, si él no abandonaba la carrera de investigador, y comenzaba a ganar algún peso. Conversa con Marta de que hay un licor que se les ha podrido, que se les ha vencido, que está agrio. Un regalo, un vino, no recuerdo, creo que es un licor. Entonces Marta, y él lo cuenta en el libro, entonces su esposa propone regalárselo a la sirvienta, para quedar bien con la sirvienta. Y Freud le dice, no, bueno, no habría ningún beneficio en envenenar a la sirvienta. O sea, si no queremos envenenar nosotros, bueno, no envenenemos a la sirvienta tampoco. Y cuenta esa brutalidad de su mujer, digamos, de
hacerse la buena con la sirvienta regalándole algo cuando en verdad sabe que la está envenenando, y él lo cuenta así con una ingenuidad enorme. El sueño de la muerte de su padre, que es el sueño de se ruega cerrar los ojos, es un sueño que él tiene justamente en la víspera de ir al funeral de su padre, y en el cual él pone de manifiesto su ambivalencia con su padre, ¿no? Porque se ruega cerrar los ojos es una frase que él asocia a la tarea del hijo hacia su padre, que es cerrar los ojos, o sea, taparle, correrle los párpados al cadáver de su padre. Pero en las asociaciones libres aparece la cuestión de cerrar los ojos ante los pecados del padre. Y otra ocurrencia que le aparece es que no recuerda bien si el cartel que lee en el sueño, en la alucinación onírica, se ruega cerrar los ojos o se ruega cerrar un ojo. Y cerrar un ojo es una expresión en esa época de él, que es, o sea, hacer un guiño, o sea, perdonar al padre, pero sabiendo los pecados del padre. Todo eso él lo expone a público, ¿no? Entonces, hay... y volviendo a los restos diurnos, este sueño de que supuestamente un resto diurno es algo sin importancia, no, efectivamente, uno nota que los restos diurnos en los sueños son justamente lo que dispara algo que ha sido justamente, pasó durante el día como algo no elaborado, ¿sí? Les digo un resto diurno mío. Hace un par de meses me enteré, así se enteró un amigo que escuchó eso en una fiesta, que se había muerto mi maestro de guitarra. Yo tenía un maestro muy amado que me enseñó la guitarra, el maestro Francisco Barroso, y hacía años que yo no lo veía al Pancho, y de pronto, claro, alguien dice, che, se murió el Pancho. Y así, ¿cómo? Sí, en una fiesta, qué sé yo, estaba el hijo y se murió el Pancho. Y claro, durante el día uno sigue trabajando, atiende pacientes, da clases, qué sé yo, tiene que leer tesis de los alumnos para que regresen de una vez por todas, y a la noche hace un sueño, porque eso quedó ahí y se murió el Pancho. O sea, no es poca cosa. Entonces, cuando él investiga y quiere una carrera de investigador, investiga mucho a la cocaína y se hace cocainómano y se cura solo de la cocaína, lo cual es heroico. Pero nunca atiende al efecto anestésico de la cocaína. Y un joven investigador de la misma edad que él, Kohler, se hace famoso mundialmente por usar la cocaína como anestésico. Freud la usaba para todo lo que no se debía y la recetaba a todo el mundo. Estamos hablando de una época en la cual todavía no se conocían las drogas, o sea, la hoja de cocaína se traía a Europa del Perú, y los investigadores estaban descubriendo montones de sustancias, no existía la anestesia, de hecho eso es el tema. Y la particularidad de la cocaína que encuentra Kohler y la que explota en sus investigaciones es la capacidad anestésica, y con eso se hace famoso Kohler, con el descubrimiento de un primer anestésico potente, y con ese anestésico es operado de cataratas el padre de Freud, ¿sí? Cosa que para Freud hubiese sido un enorme orgullo, hacerse famoso como investigador, poder seguir siendo un investigador científico y no un clínico que a él despreciaba tanto, y encima operarle los ojos a su padre con algo que él inventó, que sería la anestesia. Y él dejó pasar ese efecto, o sea, él lo usaba para trastornos digestivos, para distintos
cuestiones, él curaba todo con la cocaína y efectivamente los pacientes decían, sí, la verdad que esto está muy bueno. Hasta que un norteamericano comenzó a alarmar a todo el mundo del nivel de adicción que producía esta sustancia, ¿no? Entonces, volviendo, el resto diurno, hoy por hoy, sabemos muy bien que no es algo nimio, sino que es algo que las jóvenes generaciones utilizan una expresión que a mí me parece muy interesante, que es esta cosa de que te hace eco, ¿sí? Esto de que algo sucede que te hace eco, o sea, que te deja medio trabajando la cabeza. El resto diurno sí, es en ese sentido, tienes razón, o sea, como Freud lo describe, pasa durante el día como te hace ruido, claro, pero pasa durante el día sin elaboración, ¿sí? Es decir, yo no llego a mi casa y le digo a mi esposa, che, mira, me acabo de enterar, se murió el Pancho y yo hace años que no lo veo y le prometí visitarlo 200 veces y soy un falluto porque no, se murió el Pancho y yo no lo fui a visitar y sabía que estaba cuidando a su esposa enferma y qué sé yo, no sé cuánto, no lo hice, no hice eso. Entonces en el sueño, ¡pum!, se dispara esto, que pasó desapercibido, pero que te hace eco y, por supuesto, te trae también la muerte de tu padre, etcétera, etcétera, ¿sí? Es decir, entonces, esto que él dice, claro, no se elaboró durante el día, pero en verdad tenía un impacto enorme, ¿sí? Se me ocurre un ejemplo de una paciente, es decir, ha hablado mucho de su relación de pareja, de su divorcio, supuestamente está resuperada, ella está resuperada, y así, por segundas, terceras vías, un día se entera de que su ex tiene un bebé, tiene un hijito, ha tenido un hijito, y pumba, eso también, o sea, eso no es un resto diurno nimio sin contenido, no, es algo que justamente el inconsciente lo carga de sentido, pero lo carga de sentido porque además él mismo es un impacto en el transcurrir de la vida, digamos, la vida cotidiana. Última cosa que les quería subrayar. Todo esto que ustedes ven, que está dirigido al sueño, en verdad, Freud, en el prólogo al libro, él dice, digo porque si les está costando, bueno, lean, conversen, flasheen, corrijan, porque dice Freud, nadie que no entienda la formación de un sueño va a entender el delirio de un loco, ni va a entender el síntoma neurótico. ¿Sí? Entonces, hagamos un movimiento topológico y no nos abramos el foco, no nos obsesionemos con el sueño, porque esto, el fin que tiene es completamente clínico, ¿sí? Todo esto que está diciendo Freud respecto de la formación del sueño participa en la formación de un síntoma. Cuando ustedes se enfrenten a un obsesivo grave que viene desbordado de angustia al consultorio porque no fue al velorio del vecino y uno no sabe qué hacer, cómo contener eso, y uno comienza a preguntarle, ¿usted era muy cercano a su vecino? No, no lo conocía. Pero bueno, sé, era amiga de su... No, y de pronto uno va encontrando de que una crisis de culpa angustiada, completamente absurda, ¿sí? No fue al velorio del vecino, pero uno va escuchando que en verdad ni lo conocían, ni eran amigos, ni nunca se hicieron ningún favor, pero la muerte del... Bueno, eso es lo mismo, ¿sí? Los ceremoniales obsesivos, ¿por qué un paciente tiene que lavarse 48 veces las manos? No, ni 47 ni 49, 48. Y si alguien lo interrumpe, tiene que comenzar todo de nuevo y tiene que lavarse 48 veces las manos, eso no lo van a entender ni lograr descifrar, ni van a, o sea, les va a costar mucho más ayudar a ese paciente
escucharlo, que pueda escucharse él mismo, si no tienen presente toda esta masa de procesos, digamos, ¿no? O sea, en verdad, bueno, mucho más, hay un tipo de pacientes, en alguna época yo trabajaba como, o sea, desde la facu, yo supervisaba a los alumnos que se recibían haciendo una pasantía en Oliva, en el hospital del Manicomio, en el hospital de Emilio Vidal. Hay un tipo de pacientes que son pacientes crónicos y cronificados por la institución manicomial, es decir, que hace 30 años que están internados y que, digamos, la psiquiatría le llama disgregación, ¿sí? O sea, son pacientes que están completamente disgregados, que no pueden sostener un diálogo coherente sobre ningún tema y hablan cosas sueltas, una mente rota ya, pero muy rota, muy deteriorada, y lo que uno escucha son fragmentos, fragmentos que tienen algún sentido, eso sin ninguna duda tiene algún sentido. El asunto es lograr reconstruir históricamente. Me acuerdo de uno de los pasantes que uno de los pasantes que tomaba mate con un paciente. En eso consistía su trabajo. Participaba de un taller para pacientes psiquiátricos y tomaba mate con este paciente de vez en cuando en un horario prefijado. Y era una persona, un hombre que estaba completamente disgregado, pero él siempre volvía a Entre Ríos y siempre hablaba de Entre Ríos. Y de algún modo, entre los fragmentos y absurdidades que decía, cosas sin relación, podía concentrarse en algún momento en un taller de pintura, ahí sí, pero hablaba de Entre Ríos. Bueno, ese trabajo de reconstruir esos fragmentos de historia, de que alguna vez tuvo un tío, que ese tío lo quería mucho y que a veces pasaba las vacaciones de verano en el campo con el tío que lo recibía. Pero esto había sucedido cuando él tenía 10 años, 12 años, y tenía 60 y hacía 30 años que estaba en el manicomio. Pero ese fragmento todavía se mantenía, y lograr reconstruir algún hilo, o sea, ahí no hay hilo lógico, justamente está todo deshilado. Y el trabajo del taller al que participaba con un coordinador, el trabajo del pasante, fueron reconstruyendo, aunque fuese una historia en la cual él se pudiera identificar y registrar, bueno, quién era, qué había pasado en todos estos años, en dónde estaba, ¿no? Es decir, cosas muy elementales, pero todos estos fenómenos absurdos que aparecen en la alucinación onírica son muy útiles cuando uno tiene que, de algún modo, contener y, digamos, reconstruir un psiquismo que está muy, muy destruido, ¿no? Abremos el chat, Rafa. Ahí te digo, Juan. Tuve problemas de conectividad, así que estuve saliendo y entrando, pero aquí hay una pregunta, te la leo. Dice, profe, eso de que símbolos son de la infancia, sí, ¿tiene que ver porque algunas personas sueñan en su casa de la niñez? ¿Sueñan qué? Leo la pregunta. Dice, símbolos que son de la infancia tienen que ver porque alguna vez las personas sueñan siempre en su casa de la niñez. Claro, o sea, lo que Freud está diciendo en este caso es que, ya dado por supuesto lo que habíamos estudiado en el método de interpretación anírica, la regresión tópica, vamos por partes, ya da por supuesto que estamos hablando del contenido latente, no del contenido manifiesto, ¿sí? Entonces, dando por sentado eso, ya en la psicología de esto, él dice que la simbología, por eso les daba el ejemplo, supongan que ustedes fueron a una escuela ultracatólica en la infancia, ¿sí? Toda su primaria.
Después entraron, no sé, al Manuel Belgrano y recibieron una ideología y una formación completamente distinta. Y ahora tienen 40 años y tienen 2 hijos. Bueno, los símbolos de sus sueños tranquilamente pueden estar referidos a aquella formación ultracatólica de la escuela primaria, ¿sí? Porque en la escuela primaria es donde se constituyeron una cantidad de cosas en su vida familiar, el famoso complejo de Edipo y todo lo demás, ¿no? Entonces, no necesariamente el paciente sueña, bueno, les doy un ejemplo. Aún hoy, muchísimas personas en Argentina, en sus sueños aparecen las botas de los militares. Y ustedes dirán, bueno, tan buenas las botas, tan muy linda para... y capaz que... No, una bota es un símbolo de los allanamientos a medianoche, de la persecución de tu hermano y qué sé yo, cuánto, ¿sí? Es decir, soñar con este gesto son las charreteras de los oficiales, ¿no? O sea, lo que da todos esos simbolitos que tienen los uniformes de los militares son, si es un oficial, un capitán, etcétera, ¿no? Es decir, esa simbología, y vos decís, bueno, ya, pero la dictadura pasó hace rato, o sea, y bueno, pero la gente que vivió aquello, toda su simbología, escucha una marcha militar y no la soporta, ¿entiendes? A eso voy con la regresión. Esto que decía la preguntita que logré leer ahí, ¿podemos llamar una regresión simbólica? Símbolos míticos. Juan. Bárbara, me interesa eso que acaba de escribir alguien. Sí. Yo les decía que hay varias versiones de distorsión de los sueños, porque Freud, cuando se hizo famosa finalmente la obra, Freud hacía política con la obra, entonces agregaba ejemplos de algún discípulo, ese discípulo como que quedaba en otro lugar, y cuando Freud es influenciado por Carl Jung durante mucha época, él lo consideró su heredero, su hijo, el nuevo jefe del psicoanálisis, esto de los símbolos míticos, ¿no? Esto es lo que yo les decía en la primera clase de los sueños, es que durante la influencia de Jung, Freud se presta a que esta simbología no sea solamente de la historia subjetiva vital de un paciente, sino que en los símbolos habría una universalidad mitológica, que los mitos, que habría un inconsciente colectivo, que es la idea que tenía Jung, que un inconsciente que viene premoldeado más allá de lo que nos pasa en la infancia, y esto, claro, eso después que se pelea con Jung, en las ediciones siguientes, eso comienza a decaer, ¿no? La idea de símbolos mitológicos. Al revés, Freud piensa, por eso yo les comentaba El mito del nacimiento del héroe, un libro de Otto Rank, que es el discípulo de Freud que trabaja todo el tiempo con Freud, prácticamente que en algún momento es coautor de la Depresión de los Sueños, y Otto Rank hace el trabajo justamente opuesto al de Jung. Lo que muestra Otto Rank es que en todos los pueblos, en todas las culturas, una cuestión antropológica muy, bueno, los antropólogos lo leen a ese texto, el mito del nacimiento del héroe tiene características iguales, muy parecidas. O sea que todos los pueblos transforman a sus héroes en personas humildes, que siempre están al borde de la muerte en la infancia, pero que en verdad han sido abandonados por personajes de alto rango, los faraones, en el caso de Moisés, etcétera, etcétera. Al revés, digamos, lo que plantea otro Rank es que los pueblos construyen mitos parecidos, ¿sí? Pero no que esos símbolos sean universales y estén en todas nuestras cabezas, ¿sí? Sí, ¿qué decías, Rafa? Se quedó sin conexión Rafa de nuevo. Comentarios de... ¿Escuchás ahora? Sí, ahora sí. Sí, por los comentarios pedía
como la explicación de, o si se puede retomar un poco, de lo que son las 3 formas de regresión. Bueno, sí, es que todos los años es un tema ese. Cuando yo les decía, la primera regresión es la tópica, ¿sí? Durante la vigilia, el estar despierto, el aparato psíquico que arma Freud, el esquema del peine, trabaja en forma progrediente. Entran los estímulos, se elaboran de algún modo y se descargan, se elaboran, por decir así, y se descargan. Vamos a usar un ejemplo. Estamos despiertos. Otra formación del inconsciente, que no es el sueño, un lapsus, ¿sí? Ustedes reciben alguna situación y el aparato la elabora mal, y en vez de decirle Marta, a su mujer le dicen Sofía. Están en el horno. ¿Sí? Es otra formación del inconsciente. Por eso Lacan dice que para Freud el inconsciente está entre uña y carne, ¿no? Es decir, es un intersticio, es un intermedio. Entonces, cuando Freud se entera de esta cuestión, hace un sueño y lo elabora. En el sueño, como esta progresión está cancelada por el polo motor, esa es la primera regresión, la regresión tópica. En vez del polo motor, se activa el polo perceptivo. Esa es la regresión tópica. La regresión cronológica es muy simple, volvemos a la infancia, ¿sí? ¿Sí? Los contenidos de los sueños están dominados por... ¿Por qué? Sí, ahí va. Y la regresión simbólica se refiere a esto, de que los símbolos que participan en los sueños no necesariamente son los símbolos de nuestra vida, de nuestra adulta, ¿sí? La simbología es la de la infancia. Les doy un ejemplo muy simple. Yo de niño me crié en el campo, es decir, caballos, vacas, cabras, habilidades de los niños del campo. Entonces, cualquier simbología respecto de la vida campesina podría aparecer en cualquier sueño mío, aunque ahora sea el profe de la facu, ¿se entiende? Esa es la tercera. Recién salió ahí una pregunta sobre el rebajamiento de la conciencia, ¿sí? Sí, lo que sostiene Freud es que la conciencia no está dormida del todo, siempre. En el sueño, la conciencia está relajada. Entonces, mientras el cumplimiento de deseo se haga más o menos disfrazadito, está todo bien. Y ahí es donde explica la pesadilla o lo que se llaman sueños de angustia. La angustia la dispara justamente la conciencia cuando se le presenta una alucinación que está mal disfrazada, ¿sí? Ustedes pueden soñar con Leonardo DiCaprio y están de fiesta ahí en su alcoba con Leonardo DiCaprio, hasta que Leonardo DiCaprio comienza a aparecerle unos bigotitos muy parecidos a su papá. Entonces ahí la conciencia dice, no, con esto no se jode, esto es angustia, ¿sí? Angustia, ¿no? Tuve una pesadilla, no me violaban, no sé qué cosa, sí, porque eso estuvo mal disfrazado, o sea, era demasiado parecido a papi. Ese sueño de angustia también es cumplimiento de deseo, aunque sea altamente desagradable. Algo básico que dice Freud es que no vamos a poder ponernos de acuerdo con otras psicologías si seguimos discutiendo el contenido manifiesto. Sí, en el contenido manifiesto muchos sueños son desagradables por esta razón. Lo que él dice es estamos en otro campo, ¿sí? Porque lo que es satisfactorio, y esta es una formulita de esta época clave, lo que es satisfactorio para un sistema es insatisfactorio para el otro, ¿sí? O sea, cuando estamos despiertos,
constantemente lo inconsciente se encuentra reprimido, taponado, ¿sí? No puede cumplirse, no puede realizar sus fantasías ni sus deseos prohibidos. Cuando se realizan en el sueño, hay displacer en la conciencia. Entonces, lo que es placer para un sistema es displacer para el otro, ¿sí? Este es el principio del placer. Así se rige, y el conjunto del aparato intenta evitar el displacer y buscar el placer. Pero a veces el placer, o sea, algo, si ustedes tienen un lapsus, volviendo a este ejemplo de lo preconsciente y del jefe, si ustedes tienen un lapsus con su jefe, en el cual lo insultan a su jefe, el inconsciente se siente muy satisfecho porque se han dado el gusto de decirle imbécil, y el consciente está en graves problemas porque puede perder el trabajo, ¿sí? Esta es la idea del principio del placer, un equilibrio de placer y displacer en los cuales hay conflicto entre las dos instancias. Si una se satisface, la otra puede estar en graves problemas. Y al revés, constantemente la conciencia está reprimiendo cualquier tipo de cumplimiento de eso que está reprimido. ¿Alguna otra pregunta? Ya vamos cerrando, si les parece. No sé, ¿te la leo? Sí, dale. A ver, o abro yo a fecha. ¿No? Dice, profe, un sueño lúcido, Un es sueño. decir, tan vivo que se confunde con la realidad, ¿por qué se produciría? Un sueño lúcido Sí, que se confunde con la realidad, ¿por qué se produciría? sí, es una de las características. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba que Freud dice que la sensación de tiempo en verdad es una sensación en el sueño? Y dábamos el ejemplo de la Revolución Francesa, de esto que el soñante estaba leyendo sobre la Revolución Francesa, le cae un palo de la cortina en el cuello y él tiene un largo sueño, según él. Lo vívido, ¿sí? Es también una característica del sueño. Es decir, los pacientes hablan, los pacientes, los soñantes, dicen, tuve un sueño muy vívido, era como muy real. Es casi lo contrario de lo que sucede cuando ustedes sueñan y saben que están soñando, ¿no? Esto es muy frecuente. Especialmente, bueno, hay algunas personas que sueñan con volar y lo disfrutan mucho porque se dan cuenta que están soñando y están volando. Y ahí no hay nada de displacentero para ninguna instancia, hay algo que está muy bien desfigurado y sé que estoy soñando. Bueno, esto es al revés, es algo muy vívido que Freud lo explica en relación a que hay que tomar en serio esto de que es vivido, porque es vivido. Es decir, el probar, digamos, la idea de Freud es que probablemente ese sueño esté desfigurando algo que realmente ocurrió, que se vivió, ¿sí? Lo vívido en el sueño es también un signo, al igual que el tiempo, una sensación, pero que te da noticias de algo. En el caso de la elaboración secundaria, yo les decía que, claro, un sueño extremadamente lógico, razonable, una aventura, ustedes son, no sé, Schwarzenegger matando vietnamitas, y bueno, eso está tan elaborado que ya te da el indicio de que va a ser muy difícil que uno logre hacer aparecer lo reprimido. Acá en esta cuestión de sueños muy vívidos, Freud dice que es un indicio de que detrás de eso puede estar desfigurado, pero detrás de eso hay algo vivido realmente, ¿no? Lo mismo indica Freud con esto que les decía, que todo este trabajo está pensado también para explicar los delirios de los locos, ¿no? También Freud dice que en los delirios de los locos hay un núcleo de verdad, ¿sí? Y que es cuando uno puede escuchar el delirio más absurdo de un psicótico, de un loco, pero sin embargo hay un núcleo de verdad histórica en eso. Está también desfigurado, ¿no? Valentina abandonó la reunión.
Muy lúcido. La censura endopsíquica es eso, la conciencia. Acá dice, una pregunta interesante, dice, si las pesadillas causan angustia y eso causa dolor corporal, sí y no, o sea, lo que puede causar la angustia intensa de una pesadilla, lo que puede causar es una contractura, ¿no? Yo les comentaba la contractura, o sea, te podés despertar no solo no habiendo descansado, sino más contracturado de lo que te habías ido a dormir. Yo les comentaba que las nuevas formas en que la histeria de conversión se presentan en estas épocas, les comentaba esta cuestión de que los varones, por una cantidad de ideologías y valores, digamos, tienen prohibido llorar. O sea, la cultura, nuestros valores, nuestra ideología le permite más fácilmente a las mujeres, digamos, llorar, y los varones lo tienen prohibido, y es muy frecuente en la histeria masculina que se presente con esto, ¿no? Con dolores corporales, contracturas, accidentes sintomáticos en su cuerpo, y, digamos, sin ninguna posibilidad de registrar que están deprimidos, que tienen ganas de llorar, que están angustiados, etcétera, etcétera. Bueno, seguimos la próxima. Cuídense y nos vemos el miércoles que viene. No sé el tema del miércoles que viene, pero bueno, ahí lo subimos al foro. Nos vemos.